Experticias.com. Justicia a través de la ciencia. Tecnojuris Radio. Derecho en Internet. Todo lo que necesitas saber sobre las leyes venezolanas, deberes y derechos. Tecnojuris Radio. Con el doctor Raymond Horta Martínez. Bienvenidos a Tecnojuris Radio, nuestro podcast en Internet, el primero en Venezuela. Hoy estamos comenzando el nuevo ciclo del año 2009. Tenemos un invitado muy especial, es el doctor Antonio Canova González. Es especialista, como muchos lo saben, en Derecho Administrativo. Tiene una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, un diplomado de estudios avanzados y una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid 2001, curso de estudios de doctorado en Derecho en la misma Universidad Carlos III de Madrid, y muchos de ustedes lo conocerán como profesor universitario. Es un académico y, como decimos en Venezuela, es un grandes ligas del derecho administrativo. Bienvenido, Antonio, a Tecnojuris Radio. Muchas gracias, Raymond. Un verdadero placer estar aquí contigo y poder conversar sobre eso. Mira, estamos haciendo este contacto contigo por el libro, tu nuevo libro, que se llama La realidad del contencioso administrativo venezolano. Háblanos un poco de esta obra, ¿qué estudiaste allí? ¿Qué antecedentes tienes? Porque una de las cosas que más nos llama la atención es cómo lo comienzas con una frase que parece, bueno, que va más allá del derecho, que es: sin tribunales no hay derecho. Los efectos que eso tiene dentro del mundo, dentro de lo que es Venezuela, la política y los efectos macro, digamos, más allá de lo que sería puntualizando cada sentencia. No, háblanos un poquito de esta obra, Antonio. Bueno, te comento. Realmente la razón de esta obra, que es una ampliación de alguna forma de una investigación que yo hice anteriormente en el año 2005-2006, es el verificar con datos precisos lo que viene ocurriendo realmente en nuestros tribunales en Venezuela, contencioso administrativo. Recuerda que los tribunales contencioso administrativos son un grupo de tribunales que se encargan básicamente de resolver la controversia sobre la aplicación del derecho administrativo, en donde está involucrada la administración pública, el Estado, el gobierno, probablemente tal, y algún particular. Básicamente, cada vez que se presenta una controversia en este sentido, esos tribunales son los que vienen a dirimirla, dándole la razón, evidentemente, a la administración pública en caso de que haya actuado apegado a derecho, no haya ocasionado ningún daño antijurídico, o al particular que se sienta perjudicado por la acción, omisión, por hechos, fruto del actuar de la administración pública. ¿Y qué está pasando ahorita, Antonio, que te llevó a ti a escribir y a dedicarle este tiempo a este trabajo? Y es que lo que ha pasado y lo que está pasando, y eso lo sabe la gente que está en el medio y que lo conoce y que lo padece, o las personas que tienen que demandar de alguna forma por algún motivo a la administración pública venezolana, que es que estos tribunales prácticamente nunca habían venido actuando de una forma favorable a los intereses privados, a los intereses de los particulares. Es decir, se venía presentando la sospecha de que en más ocasiones de las que debería ser normalmente y racionalmente, la administración pública venezolana, los funcionarios que realizan labores, que ejercen funciones de administración pública, que resultaban ganadores en estos juicios. Entonces, yo lo que hice fue, en vez de poderme hablar en esa conferencia, que me pedían hablar sobre temas técnicos de los procedimientos, etcétera, yo le dije, yo lo que entendí que lo pertinente era verificar qué era lo que estaba pasando realmente, cuántas veces los particulares, cuando acudían a reclamaciones, demandas contra la administración pública, ganaban y cuántas veces no. Y los resultados fueron verdaderamente asombrosos y desoladores, que vinieron a confirmar esa creencia general, pero incluso
con unos números mucho más desoladores, ¿no? Desde el punto de vista de la protección de los derechos de los ciudadanos. Entonces, en este libro, si yo bien eso lo había hecho en el 2005 para una conferencia internacional, que fueron en el 2006, en este libro está recogido es el análisis del año 2007 completo y de los primeros 6 meses del año 2008. De todas las sentencias dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es la última, la suprema instancia en materia contencioso administrativo, que por lo demás ejerce un control de todos los actos de la administración pública nacional central, y incluso que conoce de demandas contractuales o extracontractuales, del tema de los contratistas, por ejemplo, del contratistas de contratación pública o de las personas que sufren cualquier daño por acción o omisión de la administración pública, por accidente, por cualquier vía que no sea un contrato, y que lo conocen en primera y segunda instancia, de manera que la sala administrativa viene a ser el indicativo, además de que es el que tiene la dirección de todo el contencioso, el indicativo de qué es lo que está pasando verdaderamente en el contencioso venezolano. Entonces fue la revisión de todas las sentencias durante ese año y medio. Yo estoy viendo aquí en los gráficos que me enviaste en un resumen, un extracto del trabajo, y estoy sorprendido porque veo unos porcentajes altísimos acá de demanda, pero explícanos, porque veo que prácticamente en esto un gráfico de torta donde más del 98% tiene que ver con rechazo, o sea, es así, fíjate, bueno, lo primero que hay un número que yo creo que a la gente también debe llamarle la atención, y específicamente a los que trabajan en el Tribunal Supremo, magistrados, que es que las sentencias de fondo, las sentencias verdaderamente importantes que resuelven las controversias como tal, durante estos años de la Sala Político-Administrativa, no alcanzan ni siquiera el 15%. Todas las demás son cosas meramente procedimentales, son cosas que no resuelven la controversia suscitada verdaderamente, de manera que eso como tal ya debe causar cierta alarma en cuanto al funcionamiento, la operatividad del tribunal, y debe llamar a la reflexión. Que iría en contra de los principios constitucionales de dejar aparte los formalismos, me imagino. Claro, es que pareciera que lo que hay que repensar en buena medida son las competencias y las atribuciones de la sala y la forma de decidir los asuntos meramente, los aspectos procesales de los asuntos, para que no sea la sala la que se sobrecargue de trabajo. Y tú eres conocedor del tema, porque yo creo que tú participaste en un proyecto de lo que era la jurisdicción contenciosa administrativa. En algún momento, en cuanto a la jurisdicción administrativa y también en cuanto a la jurisdicción constitucional, y esto es un problema que verdaderamente afecta a todas las salas, que es un problema estructural y de funcionamiento que debe atacarse. O sea, que yo deduzco que tal vez por exceso de trabajo y en los casos donde se vea cierta falta de pericia de los abogados que llevan estos recursos a la sala político, pues prácticamente por temas de procedimiento se están rechazando los recursos y no se decide el fondo. Pero ¿qué pasa con aquellos que llegan? Con los que llegan al fondo. Pues que son el 15%. De todo lo que se interpone. Podría ser más o menos un 15% de las acciones que se ejercen ante la sala política. ¿Qué pasa con ese 15% que pasa el tamiz procedimental y de requisitos o de prerequisitos? Bueno, sobre eso yo hago una clasificación en 4 tipos de decisiones. Una sería el caso típico de acciones contencioso administrativa, que son los recursos de anulación, las acciones de anulación contra actos administrativos. Otro sería demandas patrimoniales de naturaleza contractual, todo el tema de los contratistas de la administración pública, personas que contratan colaborando con la administración pública en la realización de una función pública. El otro grupo de decisiones es demandas patrimoniales extracontractuales, por accidentes, por definitiva, por hechos ilícitos. Y el último, que es un tema importante también para el contencioso administrativo, dado el carácter de ejecutividad y autoridad de la decisión administrativa, que es el tema de las medidas cautelares, que es crucial para el restablecimiento, para la protección, y que sea efectiva la tutela judicial que prestan esos tribunales contra la administración. En estos 4 aspectos es que yo centro el análisis de cuándo se favorece y cuándo se sentencia en contra de los particulares, y lo que se consigue es lo siguiente.
En cuanto a las acciones de anulación, estoy hablando año 2007 y los primeros 6 meses del 2008. Bueno, se dictaron 293 sentencias de anulación sobre acciones de anulación en ese periodo. Esas 293 sentencias, debo decir que solamente una decisión, que fue la número 1415 del 7 de agosto del 2007, fue declarada con lugar y supuso un pleno restablecimiento de la situación jurídica infringida del accionante. Es decir, no solamente anuló el acto administrativo ilegal, sino que además se ordenó el restablecimiento en cuanto a los hechos e incluso el pago de daños y perjuicios a favor del particular y en contra de la administración pública. Solamente una de 293, lo que quiere decir que es un 0,34% de las acciones de anulación. Menos del 1%, impresionante. Menos del 1%. Pero entonces fíjate que además de los números, yo me puse de alguna forma a hacer el seguimiento de estos casos y a verificar en qué consistían, ¿no? Y te debo decir que este caso, declarado con lugar, es un caso bien peculiar porque supone un cambio de criterio de la sala político-administrativa en esta materia, un cambio de criterio expreso. Se trataba de una juez que fue destituida, que fue realmente removida por la Comisión Judicial. La remoción tiene como fundamentos simplemente por noticias, informaciones recibidas en la Comisión Judicial, y eso trajo como consecuencia que la sala verificara que ya que no había ningún argumento de peso para esa remoción, lo declararan declararan nulo el acto de la Comisión Judicial, cambiando el criterio que hasta ese momento en muchísimas ocasiones la sala política administrativa había dicho que no que eso era una decisión totalmente libre y que no requería de ningún tipo de motivación ni justificación. Eso por un lado, pero además la sala verifica en ese caso que se trata de una señora que venía trabajando más de 5 años, una juez que está trabajando más de 5 años en el Poder Judicial, y hace una serie de argumentos de que tenía una magnífica conducta, y entonces decide también de esa forma extraordinaria, a pesar del proceso de reestructuración del Poder Judicial, que lleva más de 10 años, por cierto, ordena el restablecimiento de la señora a un cargo de igual o similar jerarquía y el pago de daño al perjuicio. Y eso se ejecutó porque tenemos el caso del... Fíjate, primero que es un caso totalmente aislado, pero es que no solamente es eso, sino que es que, siguiéndole la pista, la sala constitucional, ya no la sala política, sino la sala constitucional, a los 2 meses, saca un auto que dice, mira, estaba revisando la sentencia de la sala política administrativa en la página web del Tribunal Supremo y me conseguí con esta, por lo tanto, ordeno a Secretaría que abra de oficio un expediente para someter la revisión. ¿Una revisión de oficio? Una revisión de oficio, una revisión veterinaria de oficio, yo hasta ahora nunca había visto. Con fundamento en un vistazo en la página web. Exactamente. Y el 20 de diciembre del 2007, en la sentencia de la Sala Constitucional 2414, fue anulada esa decisión. Fue anulada porque afecta, según dice la Sala, el criterio que ella ha sostenido sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales que, sorpresivamente en Venezuela, no se reconocen. Los funcionarios, los jueces provisorios, los jueces que hayan sido designados por un mecanismo diferente de concurso de oposición, en Venezuela no se les reconoce ningún tipo de estabilidad, y eso es lo que la Sala Constitucional pretendió justificar con esa anulación. De manera que por cierto son el 80% de los jueces a nivel nacional. Sí, es un número difícil de determinar, porque también hay unos procesos de titularización, pero bueno, esa es otra discusión. No, pero para ese es un número que lo estoy aportando, yo no lo hago. Pero en todo caso es un número altísimo en comparación con los estándares internacionales sobre cuántos jueces deberían haber en esa situación. Sobre todo con los 10 años de la emergencia judicial que decretaron. Exactamente. Entonces tenemos 10 años en esa emergencia judicial y tenemos 80% de jueces provisores o una cifra que pasa el 75% seguramente. Incluso hemos recibido ya sentencias de los organismos internacionales, y específicamente de la Corte Interamericana de Derechos
derechos humanos cuestionando este tipo de circunstancias en las que está el Poder Judicial venezolano, que bien posiblemente explican en alguna medida estos números de los que hemos estado hablando. Bueno, la cosa es que esta fue la única sentencia que declaró la Sala Administrativa con lugar, con pleno restablecimiento, que como te decía, fue revocada posteriormente, fue anulada posteriormente por la Sala Constitucional de Oficio. Ahora, entonces eso quiere decir que el gráfico que tú colocabas del 0,34% al final desaparece por una revisión, o sea que estamos hablando de una torta completa del 100% de rechazo. Mira, hay una advertencia que debo hacer acá, que estoy hablando de la única demanda que tuvo, como te he insistido, pleno restablecimiento, porque es que uno sí se consigue en ese periodo 2007-2008 algunas sentencias declaradas con lugar en demanda, en acciones de anulación o contrato administrativo, declaradas con lugar, pero siempre al verificar en qué consisten estos casos, o se trata de asuntos donde no afectan verdaderamente a la administración porque son actos llamados arbitrales, cuasi jurisdiccionales, donde lo que está en discusión, por ejemplo, es una decisión de un inspector del trabajo entre trabajadores y unos patronos, a fin de cuentas no afecta a la administración. Otros asuntos que son totalmente intrascendentes, que si unas multas de 600 bolívares o cosas por el estilo. Y en otras ocasiones no se consigue son anulaciones de actos, pero donde se niega la condena, es decir, se anula el acto y todo queda en el limbo, no hay un restablecimiento claramente tal. De hecho, justicia parcial. No se puede decir que hubo una plena tutela, una plena protección de los derechos, sino que quedó todo, como te decía, o en casos arbitrales o que a fin de cuentas no aquejan, no afectan a la administración pública, o en asuntos que se pueden calificar perfectamente de intrascendentes y que no representan verdaderamente una tutela efectiva. Eso, como te decía, es sobre las acciones de anulación. Ahora, vamos a ver también en las demandas contractuales. La demanda contractual se dictaron 75 sentencias en este periodo. El tema de los particulares que contratan con el Estado para desarrollar obras y otro tipo de obras, prestar servicios, proveer insumos a la administración pública. O sea, que en teoría son personas que van bien por licitación o... Exactamente, o bueno, que celebran un contrato, en principio debería ser de las reglas generales por licitación, pero que en todo caso deberían ser entendidos y tratados como colaboradores de la administración pública en la reflexión de sus funciones. Sí, porque además ahora creo que hay un régimen que exime del proceso de licitación a gran cantidad de contrataciones, que es algo reciente, pero ese no es el tema. Cuéntanos. Es que de esas 75 sentencias a favor de los particulares no se dictó ni una sola. Todas fueron rechazadas o declaradas en todo caso parcialmente con lugar, pero no hubo ninguna sentencia declarada con lugar por la Sala Política Administrativa a favor de los contratistas privados, los contratistas particulares. Fíjate que hay otros dos números acá que vale la pena mencionar sobre este mismo tipo de demanda. Hubo 4 sentencias que sí fueron declaradas con lugar, pero esas 4 sentencias fueron declaradas en acciones que iniciaron órganos, entes, empresas públicas contra particulares, porque la Sala Política Administrativa conoce no solamente de las acciones que se ejercen de la demanda, en este caso, que se ejercen de los particulares contra la administración, sino también de la administración contra los particulares. Entonces hubo, si bien de esas 75 ninguna favoreció a los particulares, sí hubo 4 sentencias que declararon con lugar en ese periodo acciones ejercidas por los entes públicos, por ejemplo Banco Industrial de Venezuela, PDVSA, Centro Simón Bolívar, contra particulares. Entonces de ahí uno nota una diferencia importante. O sea, son órganos del Estado contra particulares. Órganos del Estado contra particulares. Como te digo, la Sala Política Administrativa también conoce de esas demandas por una de las reformas que han hecho en los últimos años. Eso antes no era así, pero ahora ella también conoce de esas demandas. Entonces, como te digo, el Banco Industrial de Venezuela sí gana, y ha ganado en este periodo, igual que PDVSA, etcétera. Pero alguna empresa que haya
demandado algún ente del Estado, nacional, estatal o municipal, ninguna resultó victoriosa plenamente en ese periodo. Hubo, por otro lado, 15 sentencias que fueron declaradas parcialmente con lugar. Sin embargo, a favor de los particulares. Sin embargo, ninguna de ellas acordó. De hecho, la sala política administrativa no acordó en todo ese periodo ni una sola vez lucro cesante o indexación. Entonces, siempre fueron unos montos de esas declaraciones parciales con lugar, fueron unos montos bastante irrisorios en relación con lo que en principio, incluyendo estos dos conceptos, lucro cesante e indexación, debería... Una victoria económica pírrica. Absolutamente. Seguramente los costos de abogados y de trámite de gastos fue superior a las cantidades que ordenaron indemnizar, sobre todo con una inflación tan alta que vivimos. Exactamente. Además que, fíjate que entonces vamos al otro grupo de acciones para que tú veas lo de los montos pírricos y de cómo se ve esto, ¿no? Que son las demandas patrimoniales también, pero ya no por contrato, sino por un hecho ilícito atribuible de alguna u otra forma a la administración pública, es decir, extracontractual. Eso es un accidente, una actuación fáctica que haya ocasionado de alguna forma un daño, un perjuicio a alguna persona, algún particular que no tiene contrato con la administración y tiene relación con ella. Algún tipo de accidente, por ejemplo, en el cual haya cierta responsabilidad. Bueno, exactamente, fíjate. En ese periodo de 2007 y primeros 6 meses del 2008 se dictaron 46 sentencias sobre esta materia. Y yo te digo que solamente una fue declarada con lugar a favor de los particulares. Eso es el 2,17%. Una persona de las 46 sentencias que se dictaron en esa materia fue la que resultó con una sentencia con lugar. Es la sentencia número 153 del 13 de febrero del 2008. Ahora déjame echarte el cuento de este caso. Esta era una señora, la demandante, que iba en un metrobús de Caracas a Guarena, y esa unidad del metro, el autobús, sufrió un accidente. Un accidente, tuvo un choque con unos camiones que estaban en la vía, no sé si había exceso de velocidad, eso parece que nunca se llegó a demostrar, pero en todo caso, incluso algunas personas que iban en esa unidad del metrobús murieron, y esta señora tuvo unos daños en las caderas que le impidieron a futuro y de una forma permanente tener una locomoción normal. Un daño corporal y un lucro cesante y un daño moral, me imagino. Exactamente, tuvo un daño permanente y grave. Y la sala político-administrativa agarra y verifica, bueno, sí, esta señora en verdad que estaba en el accidente, tiene este daño que fue grave, por un lado. Por el otro lado, esta señora no tuvo nada que ver con el accidente. Y está demostrado el daño, por lo tanto la sala decide, bueno, señora, le vamos a dar todo lo que usted pidió. Le declaramos con lugar su demanda. La cosa, Raymond, es que ese accidente había sido en el año 1992 y la sala político-administrativa, la señora había pedido solamente daños morales en ese entonces por 8 millones de bolívares, que son ahora 8.000 bolívares fuertes, y la sala político-administrativa el 13 de febrero del 2008 le dio, como la señora había pedido, le dio todo. Es decir, condenó a la compañía anónima Metro de Caracas a pagarle 8.000 bolívares fuertes a la señora. O sea, que de 16 años de juicio, reconocido como tal que la señora sufrió el daño grave y permanente, la indemnización que le dieron los tribunales venezolanos a la señora es de 8.000 bolívares fuertes. Eso quiere decir que en realidad no le pagaron nada, porque bueno, sí. Fíjate que 8 millones cuando ella presentó la demanda, el equivalente era como unos $120.000, 8.000 bolívares fuertes, bueno, son $1.500. Es decir, que aquí hubo un daño, o sea, bueno, y va en contra de los mismos principios de lo que es la indexación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y otras cosas que son criterios, además el TSJ. Claro, pero es que la cuestión es que al ser un daño moral, bueno, tú determínalo, tribunal, ya que tú eres el que lo vas a fijar, determínalo al momento actual.
una experticia complementaria del fallo. Claro, ni siquiera, simplemente fíjalo, ya que lo hace de una forma prudencial y discrecional, o de una forma discrecional, tomando en cuenta los diferentes elementos, es al momento de la sentencia, no al momento que ella presentó la demanda. No, te hablo de la experticia porque conozco de un trabajo de un venezolano que establece unas normas técnicas para establecer el quantum de un daño moral. Por eso te hablé de eso. Imagínate, eso es debería ser un mecanismo. Pero bueno, es que entonces fíjate que aquí viene otro tema, que por lo demás está muy interesante lo que me comentas, porque la sala nunca acordó sin lucro cesante tampoco en este tipo de demandas, solamente acordó daño moral, ni lucro cesante ni indexación, solamente daño moral. Lo cual es absurdo. Porque este daño moral lo calcula la sala, lo ha dicho 1.000.000 de veces y de forma abierta, de una forma total y absolutamente discrecional y de una manera siempre prudencial. Y siempre lo importante aquí no es que la persona vaya a salir con unos beneficios económicos. Entonces lo hacen de una forma prudencial y total y absolutamente discrecional, estando en contra de los criterios de los otros tribunales y de las otras salas, incluso del Tribunal Supremo de Justicia, que enjuician a la empresa privada, y lo que trae como consecuencia que los montos de las condenas sean unos montos verdaderamente irrisorios, totalmente... Pero hacerlo de forma discrecional y de alguna forma prudencial es un eufemismo para un término que en realidad es inmotivado. Claro, absolutamente inmotivado. Arbitrario por... en el monto que, bueno, fíjate, de hecho, hubo 14 sentencias que declararon parcialmente con lugar demandas de este tipo a favor de los particulares. De esas 14, unas 12 fueron por personas que tuvieron accidentes fruto del mal funcionamiento del servicio eléctrico. Es decir, personas que iban caminando por la calle y de repente se tropezaron con un cable de alta tensión que tenía, no sé, semanas tirado en el suelo, y que entonces veían como sus hijos, sus familiares o ellos mismos salían lesionados o como sus familiares quedaban muertos inmediatamente por la descarga eléctrica. Los daños morales es la única indemnización que acordó la sala en ese caso, en ese tipo de casos que son bastantes y que se han repetido durante los años. Los daños morales oscilan si es un hijo que se te murió electrocutado de esa forma tan grotesca, a pesar de que es un evidentemente mal funcionamiento de la empresa de servicio eléctrico. Están calculándolo la sala política administrativa durante ese periodo en unos 75 millones de bolívares. Es algo así como unos $15.000 el cambio real. Pero son temas delicados porque la pérdida de un familiar de un hijo, pues no, en teoría, pues es algo que no tiene, es difícil de cuantificar, pero en todo caso tiene como una especie de baremo ahí. Pero exactamente, ese baremo es el que uno debería, el que debería la sala guiarse y tener en cuenta, ¿no? Porque entonces uno lo que ve en este tipo de asuntos es que, a diferencia de cómo se establecen los daños morales en cierto tipo de tribunales, normalmente cuando se condena a las empresas privadas, hablando incluso en materia de responsabilidad por los patronos, por accidentes que sufren, accidentes laborales que sufren los trabajadores, es totalmente contrario a lo que viene haciendo la sala político-administrativa, incluso en esos mismos casos, que por la materia son idénticos, donde te puedo decir que los trabajadores de la administración pública que sufren daños en su puesto de trabajo reciben indemnizaciones muchísimo menores de las que debería o de las que recibirían si fueran trabajadores privados. Mira, Antonio, nos quedan 3 minutos, un poquito menos, y quería preguntarte por el otro tema que estaba pendiente, el de las medidas cautelares. En principio yo me imagino que la medida cautelar contra el Estado será necesaria, el Estado se presume que tiene que responder. Claro. El tema de las medidas cautelares es que acuérdate que los actos de la administración se ejecutan inmediatamente, entonces acordar medidas en el juicio es indispensable para que no vayan a ocasionarse los daños fruto de esa ejecución inmediata de la decisión administrativa,
Y fíjate los números. En el año 2007, primeros 6 meses del 2008, se dictaron 211 sentencias sobre medidas cautelares. Solamente 2 fueron a favor de los particulares contra los entes públicos. Eso es un 0,94%. Fueron 2 sentencias, la 859 del 2007 y la 390 del 2008, y ambas fueron medidas de suspensión de efectos. Sin embargo, te comento, una de ellas, siguiéndole la pista, una de ellas era la suspensión de la ejecución de una multa de 642 bolívares fuertes. Y esa decisión cautelar fue revocada posteriormente, porque le pidieron a la persona, que era un colegio, un instituto educativo, le pidieron que suspendiera la multa, presentara una fianza bancaria por 642 bolívares. Al no presentarla, con todo que había motivo para entender, presumir la ilegalidad de la multa, le revocaron la medida cautelar. La otra es un caso totalmente aislado, un caso que donde se siguieron unos principios incluso que no se habían venido aplicando antes ni tampoco después, que suspendió también una sanción impuesta a una persona que era contralora municipal en un municipio del interior del país. Te digo que 100 amparos solicitados cautelares, ninguno fue acordado con lugar. Hubo solamente uno parcialmente con lugar y fue a favor de una empresa pública, de una universidad pública, perdón. Y en cuanto a medidas cautelares del Código de Procedimiento Civil, ninguna medida cautelar nominada o nominada, solicitada por los particulares, fue declarada con lugar. Y entonces a mí se me parece también algo extraño que 11 medidas cautelares del CPC fueron declaradas con lugar, pero a favor de entes o de órganos públicos en contra de los particulares. Es que no se declaró ningún amparo autónomo de conjunto con lugar en este periodo. De 100 solicitados, solamente hubo uno parcialmente con lugar y fue a favor de una universidad pública, y no se declaró tampoco con lugar ninguna medida cautelar nominada del CPC, del Código de Procedimiento Civil, solicitada por algún particular, pero en cambio sí se declararon con lugar 11 medidas cautelares solicitadas por entes públicos contra los particulares de acuerdo con el CPC. Que por lo demás, esas 11 medidas cautelares acordadas a favor de los entes públicos fueron las únicas 11 que esos entes públicos en este periodo solicitaron y le fueron decididas. Es decir, mientras los particulares ganaron solamente en 2 ocasiones de 211 sentencias, que es un 0,94%, con todo y que una de ellas fue revocada posteriormente, los entes públicos que solicitaron medidas cautelares contra los particulares tuvieron una rata de éxito del 100%. Es decir, que demandar al Estado, las probabilidades de tener éxito son mínimas, y esto tiene que tener algún efecto que va más allá del mundo jurídico. ¿Qué opinas tú? Bueno, evidentemente que hay varios efectos que surgen de aquí, algunos teóricos: Estado de Derecho, libertad, paz, seguridad, evidentemente que se ve propiedad, que se ve comprometido, pero además efectos prácticos, efectos prácticos porque si tú no le pones coto a las acciones ilegales de los funcionarios administrativos, estos terminan haciendo lo que le viene en gana, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de posibilidad de ser sancionado en su actuación. Y eso, bueno, esa es la puerta abierta para, primero, atropellos. Y bloquea también la responsabilidad administrativa personal de los funcionarios por negligencia, que está prevista en el... No solamente responsabilidad administrativa, sino la responsabilidad civil y incluso la responsabilidad penal de los funcionarios. Entonces no solamente estás dejando la puerta abierta para atropellos de los derechos de las personas, de su propiedad, de sus bienes, de sus libertades, sino que también estás dejando, pues estás creando un incentivo enorme para la corrupción. Impunidad. Impunidad plena y absoluta. Porque en cualquier procedimiento se puede alegar el tema de la jurisdicción contenciosa administrativa como, apegado a derecho, claro. Por supuesto, como una cuestión prejudicial. Entonces, esto pues se convierte en una traba
no solo para el contencioso, sino tiene un efecto dominó en todas las demás jurisdicciones de competencia a los efectos de establecer responsabilidades. Y esto pues en la práctica va a ser que el tema de los contratistas, quién va a querer licitar, quién va a querer contratar, quién va a querer hacer un negocio con el Estado. Nadie, bueno, evidentemente que están a merced de que el ente que los contrató cumpla de buena gana con sus obligaciones contractuales. No, por el tema del lobby y los contactos y otra cosa, porque garanticen que se va a pagar o no, valuaciones y cosas de estas. Se está fomentando unos valores diferentes al apego a la ley, que la verdad es que tiene un efecto importantísimo en el desempeño normal del país. Antonio, ¿qué editorial, cómo se va a distribuir este libro? Este libro lo va a salir editado por la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, que es una fundación que tiene más de 15 años en el país, dedicado al tema del derecho público y el derecho administrativo venezolano. El libro se llama La realidad del contencioso administrativo venezolano y está a salir publicado a mediados de este mes de abril, finales de abril. Debe salir ya y debe estar disponible, bueno, en toda la librería relacionada con temas jurídicos, incluso algo más allá, porque como incluso tú me estás comentando, bueno, tiene unas implicaciones que van más allá del derecho público y del derecho como tal. Esta circunstancia que está afectando al contencioso administrativo venezolano. Y en general es como una especie de síntoma que forma parte de un síndrome de la crisis judicial y de la falta de autonomía del Poder Judicial. Exactamente. Yo no tengo ninguna duda de que esa es una de las consecuencias, o esa no viene a ser más que una de las explicaciones de toda esta problemática, la falta de independencia del Poder Judicial venezolano y de imparcialidad de sus jueces, y en este caso, muy importante, de imparcialidad nada más y nada menos que de los jueces que deben controlar a la administración pública, es decir, a los funcionarios que ejercen funciones públicas. Ahora yo me hago una pregunta de pensamiento crítico, y antes, 20 años antes, las estadísticas es muy difícil que hayan sido parecidas a esta. Bueno, fíjate que 20, 30, 40 años antes, tú tienes una idea, porque hay que también ser objetivo, o sea, cómo era la sentencia antes de este periodo que tú tienes evaluado, por lo menos una idea general. Mira, esa es una pregunta muy pertinente además, porque primero te digo, en derecho comparado, los porcentajes de triunfo de los particulares frente a las instituciones públicas rondan los 45%, 40-45% de sentencias a favor de los particulares. Es una estadística que se ha visto en ciertos países que tuvo oportunidad de verificar, hablando de España, Francia. En otros países está muy desarrollado el tema, por ejemplo, Colombia, en todos los aspectos de responsabilidad patrimonial. Pero es que incluso aquí en Venezuela, tú te echas 20 años para atrás, y que fue un análisis que tuve también ocasión de hacer para este libro. Y en el año 1989, más de la mitad de las decisiones sobre acciones de anulación de acto administrativo eran declaradas con lugar. Estamos hablando de un porcentaje superior a la de la media que tú estás hablando internacional. De 40 sentencias dictadas en ese año 89 sobre actos administrativos, 20 de esos fallos fueron anulatorios, 3 anularon parcialmente, o declararon parcialmente con lugar el recurso, y 17 fueron sin lugar. Además, indemnizaciones, por ejemplo. En ese año ocurrió que una persona sufrió un daño por una descarga eléctrica y le dieron una indemnización equivalente a $120,000. Ahora, como te decía, no llegan ni siquiera a los 15,000. Incluso hubo una demanda contractual ejercida por una contratista de la administración y fue también declarada con lugar con una indemnización que incluía además lucro cesante, indemnizaciones, intereses moratorios, etc. De manera que sí hay una diferencia incluso entre lo que ocurre ahorita y lo que ocurrió en Venezuela, por más que uno pueda decir que nunca fuimos un paradigma del Estado de Derecho.
Bueno, Antonio, estamos muy agradecidos por recibirnos para este espacio de Tecnojuris Radio. Sinceramente te felicitamos por este trabajo. Es un trabajo que tiene el rigor científico o el fundamento del argumento matemático. Aquí esto para rebatirlo, pues tomando en cuenta que la fuente es muy difícil y lo que nos da es una certeza de la realidad que estamos viviendo. Además, consideramos que el hacer público este tipo de trabajo en estos tiempos históricos que estamos viviendo, pues requiere no solo de seriedad, de convicción, sino de valentía, porque son temas que causan, que yo sé que tú en el fondo lo que quieres es llamar la atención, para que los temas que se saben que están de trasfondo, que son temas bien delicados y políticos y de cuestiones que tienen que ver con la administración del Poder Judicial, pues esto lo que va a hacer es una reflexión, o va a causar reflexión no solamente en quienes están en estas instancias que están siendo evaluadas, sino en todas las de grados inferiores. Entonces, esa es la extensión, llamado atención y bueno, nada, yo creo que ahí están los números, ahí están los datos y lo que hay que hacer es comenzar a... Te vamos a invitar para otros temas, porque tú tienes tus fans definitivamente, además que eres un profesor nato y además de experiencia, y queremos seguir que estés en esta tribuna de Tecnojuris, que es la única en la que manifestamos opiniones de todo tipo, solamente con la función de impartir gratuita y democráticamente la información jurídica. Queremos nuestro correo del programa es radio@tecnojuris. Sus comentarios, en esta entrevista van a poder hacer comentarios y preguntas, aunque estemos en diferido, al profesor Canova, y te las vamos a hacer llegar, Antonio. Entonces, muy agradecido. Amigo, un placer, muchas gracias y bueno, nada, seguimos en contacto. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Se despide Raymond Horta para Tecnojuris Radio. Hasta luego. Experticias.com. Justicia a través de la ciencia.